t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea, con sus luces y sus sombras. Soy Paula Soler, gracias por estar ahí. Comenzamos. El turismo masivo ya no es solo un problema veraniego en Europa. De Venecia a Barcelona, las ciudades luchan por gestionar cifras récord de visitantes. Y mientras las calles se llenan de turistas, muchos residentes están viéndose obligados a desplazarse por el alto coste de vida. Los gobiernos locales ya alertan de cómo el auge turístico amenaza la infraestructura, dispara la contaminación y deteriora la calidad de vida. ¿Podrán las ciudades europeas equilibrar rentabilidad y sostenibilidad? ¿O el continente se ha convertido en víctima de su propio éxito? Además, Europa se calienta el doble de rápido que el resto del planeta y a medida que avanza el calor crecen los riesgos, desde las infraestructuras energéticas hasta la seguridad alimentaria, los ecosistemas y la salud pública. Algunas ciudades ya responden a la amenaza climática. Barcelona planta más árboles para combatir el calor, Copenhague tiene planes contra las lluvias intensas y en la costa de los Países Bajos se levantan barreras naturales frente a la subida del mar. ¿Pero avanza Europa lo suficientemente rápido en su adaptación al cambio climático? A esta y otras preguntas responderemos hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados Aitor Hernández, periodista de Politico Europe, y Luca Arbau, experto en resiliencia y adaptación climática en ICLEI Europe. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Aitor, vamos a empezar contigo. A estas alturas podemos decir que los ciudadanos europeos se han rebelado un poco contra el turismo masivo. ¿Qué es lo que ha salido mal? Creo que principalmente es el hecho que la popularidad de las ciudades europeas se ha convertido en un riesgo existencial para la mayoría de los europeos que viven en ciudades. Es decir, cuanto más turista llega, más se comercializa el lado esencial de la vida en la ciudad, sea la vivienda, sea también los elementos básicos que necesitamos para nuestro día a día, el supermercado de la esquina, la ferretería que te pilla cerca. Cuando todo eso se va reemplazando con tiendas de souvenirs y tonterías un poco enfocadas al extranjero que viene a visitar, al final se convierte en una situación completamente insostenible para el europeo. Y lo que hemos visto es un backlash bastante brutal. En Barcelona, como podemos recordar, el año pasado vimos a ciudadanos de pie atacando a turistas con pistolas de agua. Hemos visto protestas masivas en Lisboa, en Milán. Llegamos a un punto que realmente los europeos están bastante hartos y creo que donde más se nota es precisamente en el tema de la vivienda. La crisis de la vivienda se ha convertido en un problema asfixiante en toda Europa y el turismo ciertamente tiene un papel muy, muy serio en ese fenómeno. Y de hecho, Luca, también hemos visto que precisamente en ciudades como Lisboa los habitantes, los locales se han tenido que desplazar fuera de las ciudades porque no pueden acceder a la vivienda y han culpado a la figura esta del nómada digital, ¿no?, que ha surgido un poco con la pandemia. ¿Es este un problema que se tiene que atajar de forma más seria? Efectivamente, y yo pienso que también a nivel más global hay que empezar entendiendo que los gobiernos locales ya hablaban de este tema, ya hablaban del turismo masivo en los años 2012-2013. En 2015 ya en Barcelona se había puesto como prioridad del gobierno local. Y a partir de ahí, más ciudades han estado hablando del tema por toda Europa. O sea, Ámsterdam, Berlín, Venecia, Milán. Y van diciendo que este problema iba a afectar Europa entera, y así ha sido. El problema es que desde el punto de vista nacional y europeo se ha abordado el tema mucho más tarde. Entonces, después de la pandemia, cuando ya se había llegado a límites extremos de esta problemática, pues entonces se empezaron a tomar medidas. Y entonces los gobiernos locales ya no podían abordar el tema de manera holística, y las reglas y digamos, toda la regulamentación a nivel europeo y nacional llegó demasiado tarde. Y de hecho hemos visto también que en algunas ciudades como Venecia pues se ha puesto como un impuesto para intentar frenar el que haya tantos turistas. Incluso en Ruanda creo que les hacen pagar por observar a los gorilas, pero precios ya más elevados, ¿no?, como en Venecia. ¿Es esto un poco excluyente también de cara a que la gente que tiene menos poder adquisitivo se pueda permitir viajar?
Lo es, aunque es absolutamente verdad que en Europa son tasas completamente simbólicas. O sea, incluso esta tasa turística que se ha empezado a imponer en las estancias en los hoteles, en los Airbnbs, son simbólicas y cuando salen las personas del lobby hotelero a decir, bueno, hemos hecho esto para dar ayuda por nuestra parte y tal, es un poco ingenuo. O sea, todos sabemos que un turista que venga a la ciudad y de 5 euros más no va a cambiar esta situación radicalmente. Y creo que ahí entramos un poco en el grano del problema. Me alegro mucho que se mencione el caso de Lisboa, porque yo precisamente me mudé a Lisboa en 2015, cuando todavía la ciudad estaba en medio de esa crisis económica brutal que le dio a Portugal. Y en esa época hubo una apuesta muy clara por parte del gobierno nacional y por parte del el entonces primer ministro António Costa, que hoy en día es el presidente del Consejo, por el turismo, porque se veía como una forma de generar trabajo rápidamente. Y efectivamente lo generó. El único problema es que el tipo de turismo que fue la base de esa apuesta, el turismo de los tuk-tuks, el turismo precisamente de esas tiendas baratas con souvenirs, que convertían el centro de Lisboa en una versión Disney de lo que había sido, es algo completamente desastroso a largo plazo. Ahora, 10 años más tarde, se ha convertido en una ciudad que realmente no tiene una identidad propia. El centro de Lisboa aparece como cualquier otra capital europea en su versión Disney, o sea, muy de pastéis de nata, pero poco más que sea auténtico. Y a la vez tienes una ciudad donde no pueden vivir los habitantes, no pueden vivir los universitarios, no pueden vivir las enfermeras de los hospitales, y es un problema que sigue creciendo y creciendo. Es un fenómeno que ya incluso estamos viendo que llega a los suburbios de Lisboa, donde la gente no puede pagar el alquiler. Y de hecho, entre esas estrategias que hemos visto para atajar este problema, pues ciudades como Barcelona lo han llevado por regular los Airbnbs, y también otras han limitado la llegada de cruceros. ¿Son estas estrategias que funcionen, que se tengan que seguir expandiendo? Yo creo que estas estrategias sí sirven, o sea, están ayudando por un lado, pero por otro lado hay que pensarlo de manera mucho más transversal. O sea, es un problema enorme que de verdad afecta a muchos sectores. Y entonces hay que pensar también a otro tipo de turismo. ¿Cuál puede ser el turismo del futuro? Y el turismo del futuro no debe de ser un turismo donde se viaja muy poco o donde no se conoce la diversidad cultural, etc. El contrario. El turismo del futuro, como lo vemos, por ejemplo, nosotros en mi empresa, en Iclei, es un turismo que es cultural y es circular. O sea, un turismo que no va arrasando con todo lo que visita, sino al revés, que lo va dejando incluso mejor de cómo lo ha encontrado. Y esto se puede hacer a través de muchas medidas. Por ejemplo, empezar a entender que los lugares más explotados no pueden seguir siendo los únicos centros de atracción turística, sino que hay que pensar a nivel territorial y necesitamos una inclusión también de unos lugares más alejados de los centros nevrálgicos donde llegan los turistas, siendo Barcelona o Madrid los dos principales en España, por ejemplo. ¿Y cómo impulsamos ese tipo de turismo sostenible? ¿Vosotros habéis hecho turismo sostenible recientemente, alojamientos ecológicos, decisiones de transporte un poco más sostenibles? Tiene que ser un approach mucho más holístico por parte de los gobiernos. Es decir, dando los ejemplos precisamente de España o de Portugal, hay sitios maravillosos cerca de Barcelona que son completamente inaccesibles si no tienes un coche. Tienes al lado toda la comunidad autónoma de Aragón, que es una maravilla, pero es imposible llegar a la mayoría de los sitios que quieres ver. Incluso el famoso caso de Teruel siempre es el clásico, que es imposible llegar a Teruel. Si existiese realmente una inversión seria en crear formas relativamente fáciles para que los turistas puedan desplazarse a estos sitios, estoy convencido que serían unos éxitos brutales y serían muy positivos para estas partes de la España abandonada, el Portugal abandonado. Pero la realidad es que si tú eres un turista que llega a Lisboa y quiere ir incluso a Tomar, que es un sitio reconocido por la UNESCO, tiene un castillo maravilloso, tiene comida excepcional, tienes que montarte en un tren regional y viajar 3 horas para llegar ahí. El tren solo va a ciertas horas del día. O sea, básicamente es una misión. Y para el turista que está ahí 2 o 3 días, dice, no merece la pena. ¿Para qué? O sea, voy a Sintra, me meto en una cola con 10.000 otros turistas para ver el mismo palacio y luego me quejo que Portugal está muy caro, está lleno de turistas y no tiene nada especial. Y dices, Portugal tiene muchas cosas especiales, simplemente tú no te has metido ahí, te has metido donde se han metido todos los otros para tener esa experiencia disnificada que al final no aporta mucho. Al final creo que estamos creando un
un modelo que se agota. O sea, que llega un punto que también el turista dice, Sí. ¿por qué? ¿Por qué ir y hacer la cosa, este viaje un poco básico que todo el mundo ha hecho? ¿Por qué voy a tomarme la misma foto, el mismo selfie cuando tal vez, no sé, puedo utilizar el dinero para hacer otra cosa? ¿Cómo podrían quizá las redes sociales ayudar a esto? Porque al final también hay una parte que es concienciación, ¿no? El decir, hay sitios muy bonitos, simplemente no los conoces y el quizá verlos en redes sociales pues puede ser una manera de llegar a más gente, ¿no? ¿Estáis viendo suficientes campañas quizá desde el lado público y, no sé, incluso influencers de este tipo de decir, bueno, pues vas a Sri Lanka y en lugar de ir al sitio típico te voy a recomendar esta playa o este parque nacional que no conoce tanta gente? Mira, te digo anecdóticamente que lo que estoy viendo es precisamente un backlash contra eso. O sea, yo estuve en Estocolmo la semana pasada por un viaje del periódico y estuve en una panadería realmente excepcional. O sea, los mejores rolls de estos de canela que he probado en mi vida. Y fui a tomar una foto y el panadero me dijo que no lo hiciera. O sea, me dijo, oye, por favor, si tomas una foto, quédatela, pero no la subas a las redes. Yo no quiero aquí turistas, no quiero influencers, no quiero esa tontería. Yo trabajo muy duro para este negocio y no quiero que se convierta en un fenómeno Una barato. atracción, una atracción turística. Y eso también es cómo se está trabajando en este momento con el turismo. O sea, nos están incluyendo las voces locales, ¿no? de las personas que tienen intereses a partir de las pymes y también llegando a la ciudadanía más genéricamente para escuchar lo que ellos tienen que ofrecer y sobre todo cuál es también el patrimonio que está a riesgo, ¿no? Que ellos quieren preservar y donde los turistas igual y todo el movimiento económico alrededor del turismo podría ayudar en mantener este tipo de patrimonio. Estamos hablando de un patrimonio no solo material, sino que también inmaterial. Y hay comunidades locales que están perdiendo este tipo de patrimonio porque están forzados a dirigirse hacia otro tipo de economía. Y entonces, si pensamos en una revalutación del turismo y donde también el turista pueda participar y agregar valor a este tipo de actividades, pues creo que también se puede ir hacia un turismo que sea sostenible, efectivamente. De hecho, este mismo verano en España no veíamos como en algunas islas como Mallorca o Menorca se quejaban incluso pues los propios turistas de decir, bueno, yo es que prefiero venir con mi neverita y mis cervezas porque es que al final se hace insostenible hasta para el turista la escala de precios que estamos viendo, ¿no? Completamente. O sea, creo que tenemos que también tener un reconocimiento que el turismo es una industria como cualquier otra y se tiene que planificar correctamente. Y volviendo al ejemplo que os daba antes de Portugal y de Lisboa, creo que el problema es eso, que se apostó por dinero rápido y barato y eso no existe. O sea, al final ese modelo no funciona. Puede funcionar un par de años, pero a largo plazo no es sostenible y lo que acabas matando el producto. Entonces, creo que tiene que haber mayor concienciación por parte de los gobiernos a todos los niveles. Esto puede ser poniendo, por ejemplo, cuotas a atracciones y decir, mira, aquí cada hora solo entran 30 personas, porque con más la experiencia se pierde y al final se agota este modelo. Va a ser súper difícil con zonas naturales, tipo una playa, sí. Pero tal vez tenemos que empezar a avanzar sobre un modelo que limite y no pasa absolutamente nada. Tenemos un montón de riqueza en Europa, no pasa nada con ayudar a desplazar a la gente siempre que la gente pueda llegar, insisto. O sea, si llegamos a un punto en el que, como decías antes, solo puede el viajero que lo pueda pagar disfrutar de ciertas playas en Barcelona, en Menorca, al final sí creas un modelo elitista que tampoco es lo que debemos fomentar, pero tiene que haber opciones para todos de manera sostenible, y sostenible no solo es con respeto al medio ambiente, también es con respeto al espacio en sí y con el agotamiento de ese espacio con un número completamente excesivo de personas. Y Lucas, ha visto también un poco críticas diciendo que es que se ha democratizado demasiado el viajar. ¿Ese es el problema? No creo que ese es el problema. O sea, otra vez se puede hablar mucho también de las compañías aéreas low cost que han hecho posible para todo el mundo viajar, pero otra vez hay que hablar de qué tipo de turismo. Entonces, o sea, es el tipo de turismo que estos vuelos han fomentado el problema. No es el hecho que se pueda viajar, no es el hecho que se puedan visitar sitios. El problema es que los visitantes de Barcelona, por ejemplo, van a Barcelona por una noche máximo,
para disfrutar de la nightlife de Barcelona, pero luego la ciudad en sí no se queda con nada concreto, con ningún valor añadido, porque también no se quedan en la ciudad un número de noches suficiente para efectivamente conocer la cultura, integrarse y también gastar dinero en una variedad de servicios. Y esto se ve en muchas ciudades. He tomado el ejemplo de Barcelona porque claramente es el más conocido, pero sí se nota en muchas ciudades por toda Europa. Ámsterdam es un caso muy, muy parecido. Y he de decir también que esto no quiere decir que no haya ejemplos positivos. Sí hay. Y como antes también se habló de Teruel, por ejemplo, trabajamos con el Gobierno de Aragón en un programa que es un programa europeo que se llama Bicultur. Y en este programa, específicamente, el Gobierno de Aragón decidió enfocarse en el Parque Cultural de Río Martín, que está en la provincia de Teruel. Y por ahí decidieron trabajar con la ciudadanía, lo que decía antes, o sea, empezar un diálogo entre los representantes de la economía local, la ciudadanía y el gobierno local, y entender qué podemos hacer juntos, o sea, cuál es el objetivo del gobierno, cuál es el objetivo de la economía local y cuál es el objetivo de la ciudadanía, qué podemos hacer para preservar ese patrimonio que tenemos y hacer también que se descubra ese rincón de España un poco menos conocido, que tiene muchísimo valor y que está reconocido también a nivel internacional por UNESCO, etcétera. Y hablando de avanzar juntos y volviendo un poco a Bruselas, es la primera vez que tenemos un comisario que en su portfolio tiene turismo. ¿Es esto una señal de que se le está dando más importancia también desde Bruselas? Por lo general creo que hemos llegado a un punto en el que la Unión Europea no puede ignorar estos fenómenos y efectivamente, o sea, la creación de un comisario de turismo, de tener ese mayor enfoque en vivienda, reconoce que esto ya se ha convertido en un problema asfixiante. Ahora bien, ¿cuánto puede hacer la Unión Europea en estos aspectos? Es cuestionable simplemente porque hay muchos intereses por medio. Y hemos visto recientemente, por ejemplo, con el borrador del informe que está preparando el Parlamento sobre la crisis de la vivienda, no entran en este tema. Dicen, bueno, se tendría que estudiar a ver si hay un impacto. Por favor, señores, se ve claramente que hay un impacto y que esto tiene un impacto brutal sobre la crisis de la vivienda. El hecho que todavía estemos fingiendo que, bueno, vamos a ver tal, para no enfadar a ciertos intereses, me parece muy problemático. Y creo que eso degrada bastante la imagen de la Unión Europea en los Estados miembros porque piensan que esta gente no se están tomando en serio un problema que para la mayoría de los europeos que viven en ciudades ya se está convirtiendo en un tema muy personal porque les está afectando en su día a día. En el Parlamento depende un poco también del grupo al que le preguntes. Exacto. Sobre la problemática de la vivienda. Pero sí que es verdad que el comisario Sitsikostas, ¿no?, ha dicho que el turismo se tiene que hacer más sostenible y que entienden el problema y que llega a sus oídos que se tiene que hacer algo. Pero ellos están preparando una estrategia de cómo hacer el turismo más sostenible. ¿Qué crees que debería incluirse aquí? ¿O falta financiación? Porque él decía que sí, pero como hemos estado hablando, es una problemática que tiene muchos matices, ¿no? Sí. Primero, a nivel de recursos, yo pienso que sí hay que entender que, otra vez, si necesitamos abordar este tema desde un punto de vista sectorial, o sea, en diferentes sectores, sí los recursos hay que tomarlos desde diferentes sectores y van a influir en la vida de las personas, de los europeos, a 360 grados. Es verdad que por fin tenemos un comisario que tiene esto en su agenda, pero también es verdad que, por ejemplo, hace unas semanas la comisaria la presidenta Ursula von der Leyen no habló del tema del turismo en el Estado de la Unión Europea. Y creo que esto también fue una señal muy fuerte, ¿no? Se habló de vivienda, se habló de los efectos que el turismo está teniendo en la vivienda, pero no se mencionó explícitamente el turismo. Y creo que esto es una señal también de cómo se quiere abordar este tema desde un punto de vista formal, ¿no? Y ya sabemos, las palabras tienen mucho valor. Entonces, explicitar este tema creo que también es importante y es algo que espero haya más y más por parte de la Unión Europea y de la Comisión. Y Aitor, sería más una cuestión de que
hay tantos temas sobre la mesa, sobre todo por el panorama geopolítico, que von der Leyen ya se quedó un poco sin tiempo para hacer mención a esto y sí que hizo mención a vivienda también porque se ha criticado que se anunciaron muchas cosas y avanza a otra velocidad luego la realidad. Absolutamente. O sea, creo que como tantos otros temas, sea efectivamente la vivienda, sea la agenda verde, estamos viviendo tiempos muy convulsos y con guerra en Europa, con todos los problemas que estamos teniendo con la relación transatlántica, sí es verdad que estos temas muchas veces no llegan a dominar la agenda, por ejemplo, del Consejo, pese al hecho que nosotros sabemos que esto ya está influyendo la política nacional en la Unión Europea de una manera brutal. Y lo hemos visto el año pasado con las elecciones en Países Bajos. Eso era en parte por la crisis de vivienda y era un fenómeno donde la extrema derecha creció alegando que esto era un problema de inmigración, cuando en realidad son muchos problemas y uno de los cuales es el factor del turismo, de los Airbnbs, de todo lo demás. Es una cosa que vemos ahora mismo en ciudades como Madrid, que vemos en ciudades como Lisboa. La Unión Europea no puede ignorar estos problemas, pese al hecho que es verdad que muchas veces los titulares acaban siendo dominados por lo último que ha hecho Rusia, lo último que ha dicho Trump, y se olvida un poco de la crisis del día a día. De los problemas de la gente, ¿no? Del día a día. Y muy rápidamente, Luca, ¿crees que en los próximos meses vamos a ver más o menos protestas? Creo que vamos a ver aún más, porque el problema es también que ahora justo estamos en un momento crítico, porque estamos empezando el otoño y aún, o sea, la ciudadanía está acostumbrada a ver el turismo explotar en verano y luego terminar, pero ya hemos visto en los últimos 2 años que no es así. O sea, sobre todo en España, en Italia, en Portugal, esto sigue siendo un fenómeno durante todo el otoño, el invierno, porque hace calor. Pues muchas gracias y a nuestros oyentes les recomendamos visitar otros destinos. Volvemos enseguida para hablar de la adaptación de las ciudades europeas al cambio climático. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, soy Paula Soler y junto con mis invitados repasamos algunos de los temas de actualidad de estos últimos días. De 1980 a 2022, los daños ocasionados por el cambio climático le han costado a la Unión Europea unos 650.000 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional alerta de que el cambio climático lastra el crecimiento económico a largo plazo y el mismo organismo asegura que las medidas de adaptación pueden reducir las pérdidas, pero solo si se aplican rápidamente y de forma eficiente. Luca, la Unión Europea ha sido muy criticada por ser lenta y reactiva en esa adaptación al cambio climático. ¿Compartes esta visión? Efectivamente, y es algo que vemos muy a menudo, desafortunadamente, en la Unión Europea. Tenemos una estrategia de adaptación al cambio climático desde 2021. Solo a partir de 2023 se empezó a actuar lo que se llama la misión de adaptación al cambio climático, o sea, involucrar efectivamente los gobiernos locales y regionales para tomar medidas en este sector. Y yo pienso que sí estamos avanzando, sí estamos en la dirección correcta, pero aún claramente falta mucho y hay que acelerarlo. Y para acelerarlo sí se necesita una financiación que sea sostenible en el largo plazo. Entonces hay que involucrar el sector privado, hay que hacer que el sector privado hable con el sector público también y hay que poner en marcha medidas que ya conocemos. O sea, a nivel teórico y técnico tenemos las soluciones. Hay que trabajar más y mejor y más rápido. ¿Y qué tipo de soluciones urbanas necesitamos, Aitor? ¿Qué tenemos que ver? ¿Más jardines verticales? Es justo lo que dice. No hay nada que inventar porque son todas soluciones obvias y de cierta manera realmente avanzar y hacer cambios significativos lo único que quiere decir es ir atrás, o sea, deshacer muchas de las cosas que hemos hecho durante los últimos 50 años. Uno de los grandes problemas de las ciudades europeas es que han sido rediseñadas o adaptadas al coche. Y lo que tenemos son calles llenas de asfalto, y tenemos parkings por todas partes, tenemos los coches que lo que son cajas de metal, y cuando llega el calor, que en muchas partes de Europa nunca se va,
lo que tenemos es el efecto del heat sink. Tenemos un calor que se continúa a reproducir y reproducir. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona efectivamente con jardines, con zonas verdes, con árboles, pero esas piezas de infraestructura viva tienen que, o solo se pueden implementar si quitamos ese espacio que ha sido conquistado por el coche. Y esa pelea es muy complicada. A nivel técnico, a nivel científico, es obvio, y es una cosa que también se tendría que hacer en época de lluvia extrema, que es otro problema que estamos teniendo cada vez más. Si tenemos tierra, esa lluvia se puede absorber. Si tenemos asfalto, no va a ninguna parte. Queda mucho trabajo por hacer, especialmente en el sur de Europa, donde esa lucha contra el coche sigue siendo una pelea muy polarizante. Falta entonces comprensión por parte quizá del lado público para rediseñar estas ciudades a lo que necesitamos que sean, ¿no?, en el futuro, sobre todo por eso, por los efectos del cambio climático al final. Hay que cambiar el paradigma de cómo nos enfrentamos a la adaptación. O sea, ya ahora, por fin también, y estoy muy contento que la Comisión Europea misma habla de transformación hacia la adaptación al cambio climático, hacia la resiliencia. Y esto es un cambio brutal porque por fin entendemos que no es algo sectorial, no estamos hablando de plantar un árbol, sino que estamos hablando de un problema que es un problema de gobernanza, es un problema de recogida y análisis de datos, es un problema de capacidades locales también de implementar este tipo de medidas y es un problema también de financiación, claramente. Entonces, lo que sí pienso que por fin muchas regiones y muchas ciudades, también en el sur de Europa, y tenemos España con regiones como Castilla y León o también la ciudad de Málaga involucradas en uno de nuestros programas más transformativos, digamos, están enseñando que de verdad se puede ir hacia una planificación más transformativa, donde se entienda que para llegar a la resiliencia hay que poner en marcha nuevos modelos de gobernanza más inclusiva y nuevos modelos también financieros que consigan que a largo plazo se pueda seguir implementando y gestionando un tipo de ciudad diferente, un tipo de ciudad más verde seguramente y un tipo de ciudad que más digital, conecta datos, los analiza, también usa una base sólida de datos que no se puedan cuestionar, ¿no? Porque también luego la parte política va cuestionando datos porque dice que no están verificados, pero hay que parar con esto. Y luego Luca hablaba de inclusión. Claro, las ciudades no están adaptadas para todo el mundo de la misma manera. ¿Es esta también una forma de combatir desigualdades sociales? Porque sí que hay estudios de la Agencia Europea de Medio Ambiente mismamente que dicen que las zonas con menos nivel adquisitivo pues tienen menos verde, tienen espacios peor adaptados, más sucios. Absolutamente. Quiero insistir en una cosa. En la Unión Europea, quien realmente está luchando por este tema, quien parece estar más concienciado sobre este tema, son precisamente las autoridades locales, porque lo están viviendo de primera mano. Ahora bien, tenemos un problema bastante serio, que es que aunque la Unión Europea ha creado programas para extender financiación directamente, por lo general esto no se puede hacer. Y tienes algunos Estados miembros que intervienen para impedir que ese dinero llegue. El ejemplo clásico es el caso de Budapest, que lleva años intentando utilizar fondos europeos para instalar tecnología solar y sistemáticamente es bloqueado por el gobierno de Viktor Orbán porque es de un color distinto y quieren castigar al alcalde de la ciudad. En la mayoría de las ciudades lo que vemos es un apetito brutal por hacer estos cambios, pero a la vez es verdad que hay un factor político y ese factor político, por ejemplo, volviendo a ese ejemplo de los coches, puede ser muy problemático, especialmente en los barrios donde tienes clase más trabajadora que puede depender del coche para moverse y que tal vez no ha sido favorecida a lo largo de la evolución de esa ciudad con transporte público. Entonces, implementar una política para quitar los coches y meter árboles y jardines y en calles ya pedazonalizadas puede tal vez ser más fácil en un barrio más rico donde la gente puede meter el coche en un garaje o puede depender ya de un sistema de metro que esté establecido, y en otro con clase trabajadora que necesita ese coche para llegar a su trabajo en el otro extremo de la ciudad puede ser infinitamente más controvertido. Requiere mucho diálogo, pero al final es obvio, y lo vemos cuando la gente viaja, que cuando van a las ciudades que sí han hecho avances en este sentido, expresan admiración y dicen, me encantaría vivir en un sitio como Utrecht.
¿por qué no? O sea, ese ejemplo podría existir en toda Europa, pero se tienen que hacer los avances para llegar a ese punto. Pues quedaremos a la espera de ver esos avances, pero nosotros no tenemos más tiempo, así que cerramos aquí esta conversación. Gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Paula Soler y me acompañan Aitor Hernández, periodista de Politico Europe, y Luca Arbau, experto en resiliencia y adaptación climática en ICLEI Europe. La contaminación de los océanos amenaza las playas de toda Europa. Plásticos, vertidos industriales y aguas residuales ponen en jaque ecosistemas marinos y destinos turísticos clave. En algunas zonas los niveles de polución ya superan los límites marcados por la Unión Europea. Y organizaciones ambientalistas denuncian falta de controles efectivos, la presión del turismo estacional agravan esta crisis. Pescadores y vecinos también lo confirman. Su salud y sus medios de vida están en riesgo. Luca, ¿están los gobiernos actuando a tiempo para proteger sus costas o el mar se está convirtiendo en una especie de vertedero a cielo abierto? Estamos en otro caso donde se impulsó por parte de la Comisión Europea una misión, ¿no? Una misión de restauración de los océanos y de las aguas. Y justo acaba de ponerse en marcha el año pasado, digamos, y este año hay más y más proyectos que por fin tuvieron financiación. Y estamos viendo que las ciudades sí están poniendo este tema como central, como céntrico en sus estrategias. Y también he de decir que la European Environment Agency, la Agencia Europea del Ambiente, puso el agua como elemento central también en la resiliencia. O sea, si queremos construir resiliencia para el futuro, el agua tiene que ser el elemento transversal que nos ayude a unir diferentes diálogos y diferentes medidas. Entonces, si queremos abordar el tema de escasez del agua, si queremos abordar el tema de demasiado agua con las tormentas, ¿no? y la contaminación de las aguas, etcétera, pues entonces vamos a construir un mundo más resiliente solo si tenemos este tema en mente. Y Aitor, ¿se lo están tomando con la suficiente seriedad por parte de los gobiernos locales, regionales? En Murcia hemos visto una situación bastante trágica. Al final todo esto tiene un impacto en económico, pero también en la salud pública de la gente. Creo que definitivamente a nivel local, insisto, se entiende como un problema existencial para muchas ciudades costeras, porque al final ellos lo están viviendo. Para ciudades que dependen del turismo no es atractivo, o sea, directamente les ataca el sector cuando llega el turista y se encuentra una playa que está llena de residuos. En términos de lo que pueden hacer, pues poca cosa. O sea, se pueden quejar los gobiernos nacionales, pero al final realmente no hay ninguna acción que ellos puedan tomar por falta de presupuesto y también por falta de derecho legislativo. A nivel de la UE sí vemos un interés bastante ambicioso y de hecho en las conferencias que ha tenido las Naciones Unidas, la UE siempre es la voz que sigue insistiendo que tiene que haber un gran pacto. Ahora bien, llevamos creo que 6 reuniones de estas de la ONU desde 2022. No llegan a un acuerdo y hay un bloqueo bastante sustancial y pese a que sabemos que cada año se añaden 10 millones de toneladas de plástico a los mares, no llega a haber ahí un breakthrough bastante necesario. Y la basura marina es un gran problema, como estamos comentando, y la solución es avanzar hacia una economía más circular. ¿Vemos también esfuerzos por este lado? Y una economía azul también, añadiría. O sea, y de este tema justamente están hablando en una coalición que acaba de formarse, una coalición de ciudades, regiones costeras, que acaba de formarse. Hay hasta el momento, hasta el día de hoy, creo que 6 ciudades y regiones involucradas, pero que justo acaba de abrirse a más ciudades y más regiones. Ahora hay un cuestionario en línea que se puede rellenar para ser parte también de esta coalición. Y creo que es el momento también para las ciudades y las regiones para tomar
también un rol céntrico en el desarrollo de soluciones innovadoras. Ya tenemos buenos ejemplos, hay que implementarlos y repetirlos. Como hablábamos también de resiliencia, de construcción de un mundo mejor, más sostenible para el futuro, hay que empezar actuando medidas concretas y involucrando también la ciudadanía en este proceso. Y tenemos también objetivos, ¿no? Para 2030, contaminación cero del agua. ¿Cómo vamos con estos plazos? Porque ya no queda tanto, ¿no? Son 5 años. Vamos fatal, vamos fatal. Tenemos objetivos tremendamente ambiciosos, pero en términos de avances concretos, hay poca esperanza de cumplirlos. Ahora bien, es verdad que sí existe una sensación de alarma muy significativa. Lo vimos, creo que fue este año, con Francia y su conferencia precisamente sobre este tema en el norte del país, donde era una reunión internacional sobre el tema, y parece que sí hay cierto avance, curiosamente, debido a la situación geopolítica compleja. Lo que nosotros entendemos es que cada vez más, por ejemplo, China se está mostrando abierta a cambiar de posición precisamente porque hay una ausencia de Estados Unidos, y ven esto como un ámbito en el que ellos tienen un interés nacional y natural como los mayores productores y consumidores de plástico, y a la vez es un ámbito en el que el país se puede consolidar como un líder global y un referente global que puede hacer un partnership ahí muy significativo con la Unión Europea. Entonces, hay cierta esperanza que se puede llegar a una alianza internacional a ese nivel, pero en fin, todavía quedan pasos por cumplir. Y tenemos también a nivel de la Unión Europea este Pacto Europeo de los Océanos, ¿no? Pero sí que las organizaciones medioambientales han criticado que no es súper ambicioso, en el sentido de que no hay demasiada acción concreta para la contaminación, para la pesca extrema. No me sale el término en inglés. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Faltan acciones concretas? Creo que lo que tenemos a nivel europeo son muchas estrategias. Este año también se aprobó la estrategia de resiliencia hídrica, pero estas estrategias no son legalmente, no obligan legalmente a implementar medidas. Entonces, necesitamos medidas legales a nivel europeo que también impulsen una acción a nivel nacional, que luego dará dinero también a las regiones y a las ciudades para implementarlo. Pues quedaremos atentos a ver cómo se coordinan regiones y Unión Europea para avanzar en este sentido, pero nosotros nos hemos quedado sin tiempo por hoy, así que vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí y muchas gracias a ustedes por vernos. Si quieren comentar este u otros temas, pueden escribirnos un correo electrónico a bruselastequiero@euronews.com o contactarnos a través de las redes sociales. Nos despedimos por ahora, cuídense y hasta pronto.